Lo que vamos a hacer a continuación es establecer conexión con MySQL desde PHP y poder consultar datos desde PHP. ¿Okay? Lo primero que voy a hacer es eliminar todos esos archivos que están dentro de la carpeta web. Y voy a crear un archivo, aquí donde dice New File, que se llame login.php. PHP es un lenguaje de programación que se ejecuta del lado del servidor, es decir, no se ejecuta directamente en el navegador. Por eso es que ocupábamos configurar esto para poder hacer que nosotros tengamos un servidor local al cual poder llamar. En este archivo login.php es donde yo voy a poner las credenciales para poderme conectar a la base de datos que voy a tener. Si yo le doy Open File, aquí lo tengo. En PHP, para poder indicar nosotros que vamos a estar escribiendo código, tenemos que poner la siguiente instrucción. Esto es prácticamente lo que nos indica que el código es PHP y que eso se va a ejecutar del lado del servidor. Lo primero que podemos hacer es nada más imprimir en pantalla un mensaje. En PHP imprimimos por medio de la palabra echo y podemos imprimir un mensaje que se llame Hola Mundo. Salvamos con control S y esto deberíamos poderlo ver una vez que yo ingreso a mi servidor por medio de papscum.coding.io y pongo que ingrese a login.php. Si lo ven, aquí está el Hola Mundo que acabamos de poner. Para poder acceder a PHP tengo que hacerlo por medio del servidor. Nuestros archivos HTML, a partir de ahora tenemos que cambiar de la extensión y decirles que van a ser puntos PHP. Y todo esto debería estar ya sea aquí subido o si están utilizando WAMP Server, como se ve en los videos anteriores, meter todo dentro de la carpeta www o htdocs. Cualquiera de las dos dependiendo de cuál programa hayan instalado, ya puede ser MAMP o WAMP. ¿Okay? Ya tenemos lo primero que es una impresión en pantalla. Lo siguiente que nosotros podemos hacer es crear una variable. En PHP las variables se crean o se definen utilizando el símbolo de dólar. Voy a crear una variable que se llame nombre y digo que eso va a tener un valor y voy a decir Pablo. ¿Ok? Entonces ya tengo la variable nombre y si yo la quiero imprimir, nada más le digo echo nombre. ¿Ok? De esta manera, vean cómo va a cambiar y ahora en pantalla cuando refresque, nada más me va a decir Pablo. Si yo quisiera concatenar esta variable con un mensaje, por ejemplo, un hola Pablo, ¿ok? En PHP, como nosotros concatenamos texto, es con un punto. Esto significa que los va a unir, a diferencia de JavaScript, que lo hacía con el símbolo de más. ¿Okay? De esta manera, si salgo y refresco la página, vean lo que dice, hola Pablo. Esto es lo básico para poder empezar a entender
un poco qué es lo que vamos a ir haciendo. Como la idea es que nosotros nos vayamos a conectar a una base de datos, lo primero que yo tengo que definir acá son algunas variables para poder empezar a establecer esa conexión con la base de datos que vamos a crear más adelante. Lo primero es que voy a crear una variable que se llama host name. Esta variable va a tener el nombre de nuestro servidor. Por defecto, ya sea en WAMP, en MAMP o aquí en Coding, nuestro servidor se llama localhost, es decir, es un servidor local. Localhost. ¿Okay? La siguiente variable que voy a definir se llama username, es decir, el nombre de usuario, que es root, según lo habíamos definido. A continuación, la contraseña para conectarnos con MySQL, que nuevamente vendría siendo root según lo que habíamos puesto cuando configuramos la instalación. Y por último, nuestra base de datos, en este caso, database. Aquí tenemos que incluir el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Para efectos de este ejercicio, me voy a conectar a una base de datos que se llama VD Mitología. ¿Ok? De esta manera nos estaríamos conectando a la base de datos que vamos a crear posteriormente. Tenemos ya los 4 valores, es decir, tenemos el hostname, el nombre de usuario, la contraseña y la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Esos son nada más nuestras credenciales para poder definir más adelante a dónde nos vamos a conectar. A partir de este momento, nosotros lo que vamos a crear es una base de datos en el phpMyAdmin. Nos venimos a donde dice Databases, le damos clic, ¿ok? Y en caso de que la sesión haya caducado, reiniciamos la sesión, como en este escenario. ¿Okay? Vamos a darle un tiempo, ingresamos nuevamente. Okay, ahora sí, le damos Databases, aquí clic y podemos crear una nueva base de datos. Le voy a poner VD Mitología como había indicado en el archivo de nuestras credenciales. Collation, lo que vamos a poner es UTF-8 General 6. Esta es la opción que tenemos que utilizar. UTF-8 General 6. Y creamos nuestra base de datos. ¿Okay? Ok, en este caso yo ya tengo la base de datos creada, entonces la puedo observar aquí mismo. Vamos a crear ahora las tablas, es decir, dónde vamos a meter información. Para empezar, voy a crear una tabla que se va a llamar tedioses, con aproximadamente, vamos a ver, 5 columnas.
Cada una de esas columnas van a ser cada una de las propiedades de los dioses. ¿Okay? Le damos Go. Eso nos va a crear la tabla. Y vamos a empezar a trabajar sobre esta parte. Esta es la parte de creación de las tablas. Lo primero que tengo que poner es el ID del dios. En PHP, como mejor dicho, en PHP-MyAdmin y en SQL, mi recomendación es que todo lo hagamos por minúsculas y si es palabras compuestas, las separemos con un guión bajo. ¿Ok? Ponemos el nombre de ese campo, el tipo de dato, en este caso va a ser entero porque es un ID. Le tenemos que decir que es el índice primario de nuestra tabla, es decir, que a partir de ahí se va a indexar toda la página y le damos clic a donde dice ahí, que es autoincremental. Eso significa que va a ir aumentando de uno en uno este valor, como si fuera un contador, para que nosotros podamos acceder de una manera más fácil. Eso lo hacemos casi que para todas las tablas. A continuación, pongo lo siguiente: nombre del dios, ¿ok? Para string o texto que vamos a poner varchar y le voy a poner que la longitud, es decir, la cantidad de caracteres o de letras que va a aceptar va a ser 60. Eso uno lo puede modificar a gusto de uno. Yo por defecto, cuando son nombres o apellidos, utilizo 60. Para descripciones, para información, se puede utilizar 250 o más. ¿Ok? Listo acá. No tenemos que tocar nada más aquí. Luego seguimos con la religión a la que pertenece. También le voy a poner 60. Y el género, que de momento lo voy a poner también como un varchar de 15. Este último no lo voy a poner, lo voy a dejar hasta ahí para que hagamos la prueba. Storage Engine debe estar en InnoDB y asegurémonos que el collation siempre esté en UTF-8 General 6, tanto para esto como para todos nuestros campos. Así vamos a evitarnos más adelante cualquier posibilidad de algún problema. ¿Ok? Listos acá, le podemos dar Save. Y eso nos va a crear nuestra tabla. Una vez que todo está correcto, vean aquí arriba cómo se creó la tabla. Y lo que voy a hacer es ahora meterle datos a esa tabla. Vean que nos despliega un formulario en el cual podemos poner información. Primero yo es que voy a poner Zeus, religión greco-romana, género, voy a poner masculino. El segundo nombre del dios que voy a poner, Hades, igual greco-romana, masculino. Vean que yo no estoy poniendo nada en el campo de ID, porque ese campo le dijimos que fuera autoincremental y primario. Eso significa que se va a autogenerar. ¿Okay? Entonces no hace falta que lo pongamos. Le doy Go para que los almacene. ¿Ok? Aquí nos muestra la sentencia SQL de qué fue lo que hizo. Y puedo venir e insertar más datos. Voy a poner dos dioses más. Afrodita, religión igual greco-romana, género femenino, otro dios, vamos a ver, voy a poner Poseidón, greco-romana, masculino. Le doy
Go. Si ahora nosotros a esta tabla le damos Browse, nos va a mostrar nuestra lista de dioses. ¿Ok? Ya tenemos dioses ingresados al sistema, ya tenemos nuestra base de datos con algunos datos por defecto aquí adentro. Sin embargo, a partir de ese punto nosotros tenemos que crear dentro de la base de datos algún encargado o algún responsable de que nos mande esta información a nuestro PHP. Para eso, vengo y le doy clic a nuestra base de datos B de mitología y busco la opción que dice rutinas. Una rutina va a ser como una función a la cual nosotros vamos a poder acceder desde nuestro PHP. Realmente eso le vamos a llamar procedimiento almacenado. Le damos a añadir un procedimiento, una rutina, ¿ok? Y vamos a poner un nombre que va a ser PA consultar dioses. Le digo que es un tipo procedimiento, es decir, un procedimiento almacenado. Como para consultar no ocupo enviar la información, al menos hasta este momento, quito el campo de parámetros porque no ocupo recibir ningún dato y pongo la sentencia SQL select asterisco from, ¿ok?, la tabla de dioses. Se va a ver de esta forma la sentencia SQL select asterisco from la tabla de dioses. El resto lo dejamos tal cual y le damos Go. Eso nos va a crear nuestro procedimiento almacenado, el cual podemos ejecutar y nos va a dar toda la lista de los dioses. De esta forma ya tenemos una manera en la cual podemos acceder a esa información por medio de un procedimiento almacenado que tiene una sentencia SQL adentro. Me devuelvo al IDE, ¿ok?, acá, a coding. Ya tengo mis credenciales para conectarme. Ahora lo que hace falta es que yo cree un servicio, ¿ok?, en PHP que me permita conectarme a esa base de datos. Para eso voy a crear un archivo que se va a llamar consultar dioses.php. Abro este archivo y aquí es donde voy a empezar a escribir mi código para pegarme a esa base de datos y ver que todo funcione de una manera adecuada. Igual que como vimos anteriormente, okay, aquí voy a estar escribiendo. Para iniciar esto, yo ocupo poder poner primero mi instrucción para indicar que lo que voy a poner es PHP de esta manera. Y a partir de aquí, le voy a decir que yo, para poderme conectar a esta base de datos, requiero utilizar el archivo que se llama login.php que tiene las credenciales. Require once significa que este archivo únicamente se va a cargar una vez. Si tenemos varios PHPs que van a interactuar con un HTML, el archivo login solo se va a llamar una vez. Así evitamos que se esté cargando y consumiendo recursos cada vez que abrimos una página nueva. ¿Okay? Luego de que ya incluimos este archivo login.php, aquí es un punto, disculpen. Esto, al haber hecho el require once, nos va a permitir utilizar las variables que habíamos definido aquí dentro del login, porque las ocupamos para crear una conexión. Creo una variable que se llama conexión y le digo que nos vamos a conectar a MySQL. MySQLi es la función
que nos va a permitir conectarnos a MySQL. Es lo más reciente que tiene hasta el momento PHP para conectarse a MySQL. Pero para podernos conectar tenemos que pasarle algunos parámetros. Tenemos que indicarle cuál es el nombre del servidor, es decir, el hostname, cuál es el username, cuál es la contraseña y cuál es nuestra base de datos a la cual nos vamos a conectar. Son exactamente los mismos parámetros que tenemos acá, las mismas variables. En un segundo para poner aquí el word wrapping. Ahora sí. Ahora lo que vamos a hacer es una validación para verificar si la conexión se hizo de forma correcta. Es decir, hago un if en el cual digo si la conexión da error, ¿okay? Esta flechita que tenemos acá significa que estoy accediendo a una función que se llama connectError, que está dentro de la conexión. Recuerden que la conexión la acabamos de crear acá. Entonces, si esto nos da error, vamos a mostrar un mensaje y detener la ejecución. De eso se encarga la palabra die. E imprimimos ese mensaje de error. Listo. A partir de ahora, si todo funciona correctamente, lo que tenemos que hacer es establecer y decir que la conexión, es decir, todo lo que nosotros vayamos a manejar por medio de esa conexión, va a tener un mapa de caracteres UTF-8. Así nos aseguramos que no tengamos problemas con las tildes. Lo siguiente es definir nuestra sentencia SQL. Ya tenemos la conexión hasta este punto con la base de datos. Lo que ocupamos ahora es interactuar con alguien. ¿Okay? Vamos a interactuar con el procedimiento almacenado que acabamos de crear acá, que se llama PA consultar dioses. De esta manera, yo voy a crear una sentencia SQL como variable y lo que voy a poner es el procedimiento almacenado, el nombre. Pero para poderlo utilizar, como eso está en la base de datos, tenemos que utilizar la palabra reservada call. Call y el nombre del procedimiento almacenado para poderlo llamar. Esto tenemos ya la sentencia SQL, pero ahora ocupamos ejecutarla. Para ejecutarla, nosotros tenemos que darle a la conexión y decirle que ejecute un query, es decir, que ejecute esa sentencia. La sentencia SQL que acabamos de crear. Esto lo está ejecutando. Lo más importante de esto es que nos va a devolver datos. Como nos devuelve datos, ocupamos almacenarlos en una variable a la que vamos a llamar result. Si por alguna casualidad eso no devuelve datos o falló la conexión, nosotros tenemos que validarlo. Es decir, si no hay resultado, ¿okay? O si falló, si el resultado está vacío, detenemos la ejecución y decimos falló la conexión. Y lo concatenamos por medio del punto, como vimos anteriormente, con el error que nos va a dar esa conexión. Porque siempre que algo falla, nos devuelve por defecto un error. Entonces nosotros lo podemos capturar de esta manera. ¿Ok? Listos ahí.
Ese resultado, si la sentencia se ejecuta correctamente, nos va a devolver una lista de datos de todos los dioses, en este caso, que estén en la base de datos. Sin embargo, esa lista que nos devuelve, la devuelve en un formato que utiliza MySQL. Nosotros ocupamos meter esa lista dentro de una lista que podamos reconocer, es decir, dentro de un array. Lo que voy a hacer es crear un arreglo que se llama dioses de la siguiente forma, que es la forma en la cual se crea el arreglo en PHP. Y ahora la idea es que voy a meter cada uno de los dioses que vienen en ese resultado dentro de este arreglo que acabo de crear. Para eso ocupo un ciclo while y digo que voy a crear una variable que se va a llamar dios, ¿ok? Por cada dios que él encuentre dentro de esa colección de dioses, ¿okay? Voy a hacer algo. Es decir, voy a recorrer ese resultado. Por cada dios que él encuentre dentro de ese resultado, voy a agarrarlo y meter dentro de mi arreglo de dioses. Es decir, de esta manera estoy diciendo, cada vez que yo encuentro un dios dentro de mi resultado que me volvió la base de datos, ¿okay? Voy a agarrar ese dios y lo meto dentro de mi arreglo. MySQL y fetchASOC lo que nos permite es ir tomando uno por uno cada uno de los dioses que me devuelve MySQL. ¿Okay? Aquí tengo que poner nada más los corchetes cuadrados. Y por último, yo tengo que debo imprimir esas filas. Es decir, mi arreglo de dioses. Eso es lo que ocupo imprimir, el arreglo de dioses. Sin embargo, para poderlo imprimir, yo ocupo imprimir un string. Es decir, ocupo imprimir texto. Y dioses es un arreglo. Entonces, para poderlo imprimir, ocupo tomar este arreglo de dioses y convertirlo a un formato que se pueda interpretar de forma fácil, como lo es el JSON, que a su vez nos va a servir para poderlo enviar a JavaScript. De esta manera, yo ya tengo este arreglo convertido en un string, y si yo vengo a partir de ahora y me meto aquí donde hemos hecho la prueba de login, y en lugar de login llamo a consultar dioses.php, ok, esto lo que nos debe devolver es un formato JSON que de momento va a ser toda la lista de dioses que tenemos en la base de datos. Pero a partir de aquí, ya con esto nosotros lo vamos a poder más adelante mandar al JavaScript y meter dinámicamente en una tabla dentro del HTML.